mencionaba yo que son mecanismos que se establecen en los propios instrumentos internacionales, ¿no? Y que cualquier tratadista en la materia, cualquier especialista lo sabe, o sea, y que cuando se defienden los intereses del Estado mexicano, hay instrumentos jurídicos en la legislación local como en tratados internacionales para fundamentar la defensa del Estado mexicano y de los intereses del Estado mexicano. En este caso, pues lo cito porque podría resultar aplicable en la materia de este arbitraje que le están planteando al Estado mexicano por un aparente incumplimiento a la protección de las inversiones establecidas en el anterior TEMEC por esa cantidad de dinero. Entonces, si se dio en el contexto de la negociación de de cierta legislación que en su momento a lo mejor se llevó a cabo derivado de la reforma energética, y si se está sustentando, si se están sustentando procedimientos jurisdiccionales y legales, porque esa reforma energética se llevó a cabo de forma irregular a través de sobornos o a través de corrupción, pues es un argumento que en dado momento se puede eh, plantear en la defensa de este arbitraje, pues porque esa legislación tuvo origen, tuvo un vicio de origen, que fue la corrupción y los sobornos en la reforma energética. Entonces, de alguna manera se puede plantear la nulidad de cualquier acuerdo que se estableció en algún instrumento internacional que iba en contra de la legislación local, es derivado de de esas reformas que se establecieron de forma ilícita a través de sobornos y a través eh, de una serie de cohecho y una serie totalmente ilícita, ¿no? Entonces, de hecho, hay un instrumento también internacional que celebra la ONU respecto no me acuerdo exactamente, pero señala así, es un instrumento que se refiere, o un análisis, un estudio, no me acuerdo la denominación correcta, que se refiere al cumplimiento del Estado de Derecho y refiere al cumplimiento del Estado de Derecho en los estados-nación derivado de su legislación local y el cumplimiento al Estado de Derecho también derivado de los planteamientos que se hacen en los tratados internacionales de cualquier especialidad y cualquier materia que se celebren en cualquier parte, pero que es un artículo o un estudio muy interesante que se puede citar como fundamento y como prueba de que, pues, si, y como defensa en este caso del arbitraje que se le está reclamando a México, porque si se comprueba que existieron procedimientos irregulares derivados de la reforma energética a través de corrupción y delitos incluso hasta como de cohecho, que son prácticas eh, que en materia internacional son condenadas terriblemente porque precisamente van en contra de estos principios del Estado de Derecho a nivel internacional. Entonces, a mí me da risa los políticos de pacotilla que tenemos a veces en México, que hablan y hablan nada más por hablar y que no conocen y que celebran acuerdos irregulares con malas prácticas y que piensan que porque hacen negocios millonarios ya los inversionistas o el sector empresarial eh,
de cualquier parte del mundo los va a hacer personas respetables. Cuando venden los intereses de su patria, cuando cometen actos de corrupción, cohecho, una serie de irregularidades en su estado y se lo cometen a su nación, a los intereses de su nación, sin importar que pueda beneficiar a inversionistas de otras naciones o de otros estados y que sean celebrados en perjuicio de la representación del Estado nacional. Y estos políticos piensan que todo el mundo los va a respetar. Pues yo creo que no, al contrario, piensan todo lo contrario. Dicen, bueno, yo ya tengo un trato con esta persona corrupta que ni a su patria ni a su estado representa de forma digna. Pero pues si así quieren ser tratados, pues así hay que tratarlos y pues si a mí me beneficia, estoy hablando en el supuesto de la opinión de los inversionistas extranjeros, pues así hay que tratarlos, ¿no? Pero pues piensan ellos que, piensan los políticos de México que son respetados a nivel internacional. Cuando los ven que son antipatriotas, corruptos y que por dinero hacen lo que les dicen los demás. Entonces, pero bueno, se sienten, salen hasta las revistas más prestigiadas de todo el mundo en materia económica, en materia financiera, mencionando que salvan, son los salvadores de México y que los sitúan como los grandes líderes juveniles o eh, los más grandes especializados en materia financiera, pues por celebrar actos de corrupción y por aperturar un sector energético, cualquier sector en México que la legislación local lo prohíbe. O sea, por Dios. Pero afortunadamente existe normatividad y estándares internacionales y un documento serio, interesante, lo voy a citar en otra cápsula, pero me acuerdo que así se denomina, cumplimiento al Estado de Derecho. No sé si sea un documento específicamente de la ONU o de la OCDE, pero que es un análisis en donde se plantea la importancia que se debe de tener cuando se realiza cualquier transacción eh, en materia comercial o en cualquier otra materia a través de un instrumento internacional o multilateral. Y es muy interesante. Lo voy a buscar y lo voy a volver a citar porque no recuerdo dónde lo tengo por aquí, pero lamentablemente no lo tengo, ¿no? Solo recuerdo que hacen referencia al Estado de Derecho. Y hay otras disposiciones, incluso que se refieren a actos de corrupción, actos de cohecho, cuando se efectúan inversiones en otros Estados miembros, derivado de las disposiciones legales que se establecen en los tratados internacionales en la materia. Entonces, por eso aseguro esta situación de la nulidad. O sea, si se hacen estas reclamaciones referente a que no se está protegiendo a los inversionistas derivados de las reglas del antiguo TLC o derivado de los acuerdos que se llegaron a concretar en el TMEC derivado de una reforma energética del anterior gobierno de forma ilícita, de forma irregular, pues toda esa situación podía traer como consecuencia que las propias disposiciones de esos tratados que se citan pues pudieran causar su nulidad por ser contrarios a la legislación nacional, pero que como se cometen o se celebran los acuerdos internacionales en contra de la legislación nacional, pues son acuerdos totalmente irregulares, ¿no?
Entonces, estas personas que señalan que se violan los acuerdos internacionales y que, pues sí, la Constitución dice una cosa, pero que el acuerdo dice otra y que de acuerdo al artículo 133, me parece, de la Constitución que establece que los tratados internacionales tienen la misma jerarquía que la Constitución, pues sí, mientras no contravengan las disposiciones de la propia Constitución. Porque si ese tratado contraviene disposiciones de la Constitución, pues el tratado es susceptible de ser nulo, independientemente de que esté vigente, y que tenga el mismo rango ese tratado internacional a la Constitución mexicana en este caso. Pero que si está en contra de nuestra propia Constitución e incluso de nuestra legislación ordinaria, ese tratado, esa disposición de ese tratado internacional es nulo de pleno derecho de acuerdo a la Convención de Viena sobre la celebración de tratados internacionales y de acuerdo a la propia ley de celebración de tratados internacionales de nuestra legislación local. Entonces, para toda irregularidad hay un mecanismo legal que plantea una solución específica y muy concreta. Solamente hay que conocerla y hay que saberla plantear en los casos concretos. En este caso, en este arbitraje que se le está reclamando a México a través del Banco Mundial o de la OMC sobre la protección a las inversiones que supuestamente se establecen en el anterior Telecán, pero que si hubo modificaciones y ahora ya están en vigente nuevas disposiciones en el TEMEC, eh, pero que retoman irregularidades establecidas a lo mejor en Telecán, pues pueden ser susceptibles de nulidad derivada de los procedimientos a las reformas locales, llámese reforma energética, que se llevó de forma indebida, mediante actos de corrupción o mediante actos de cohecho incluso, y que existe una serie de un cúmulo de normatividad internacional y de estándares internacionales que prohíben ese tipo de conductas. Entonces, si los representantes del Estado mexicano en ese momento utilizaron esas malas prácticas para establecer en los acuerdos comerciales de forma indebida determinadas reglamentaciones, y que posteriormente ahora se está reclamando con nuevas reglas o con las reglas anteriores, pero que se insiste, si van en contra de la legislación nacional, son nulas de pleno derecho. Pero hay que saberlas plantear, hay que adentrarse al tema específico, analizarlo de forma pertinente y se plantea y puede resultar procedente. Al margen del desconocimiento, que en determinados casos, si se politizan dichos órganos de decisiones de esos mecanismos para la solución de las controversias que, que mencioné, que prevé esa situación, la propia ley de celebración de tratados, de acuerdo a lo establecido en el artículo octavo y noveno, pues tratándose de cuando se pone en peligro la seguridad del Estado, llámese soberanía energética, áreas estratégicas del desarrollo, este, seguridad nacional, o que pone en peligro el orden público o cualquier interés esencial de la nación, en este caso las inversiones. Si se dan las inversiones extranjeras de forma ilícita derivado de que la representación del Estado mexicano tuvo tratos de forma ilegal o que van en contra de los intereses de la nación porque van en contra de la legislación nacional, pues lo estipulado en esos contratos es nulo, con pesar de las inversiones de los extranjeros, en este caso de las inversiones
derivados del Telecán, ¿no? O en su caso del TEMEC o de cualquier instrumento bilateral o multilateral que el Estado mexicano se obligue a cumplir y sea parte de dicho instrumento internacional. Entonces, insisto, cualquier tratadista en materia de derecho internacional público lo sabe, entonces no hay tema que pueda uno presumir que esta reclamación, en su caso, deba ser procedente al 100%, ¿no? Insisto, hay que analizarla de fondo y conocerla a detalle y ya conociendo el asunto concreto, pues se hace una respuesta y una defensa a los intereses del Estado mexicano de forma pues, adecuada, ¿no? Y con fundamento en los propios instrumentos internacionales. Afortunadamente existe la normatividad y estándares que se manejan a nivel internacional, entonces que los propios instrumentos internacionales prevén cuando se celebran o se llevan a cabo ciertos actos contrarios a los principios internacionales de la comunidad internacional. Entonces, no hay, mencionaba yo en una cápsula, pues hay que aprender a hacer acumulación de capital, pero lo interesante no es aprender a hacer acumulación de capital, sino pues qué se hace con ese capital, cómo se invierte de la forma adecuada, de acuerdo a las reglas de la legislación local, de acuerdo a la legislación internacional, cuando uno va a invertir su capital, su patrimonio, cierto patrimonio a otro estado-nación, donde se tienen reglas específicas, pues, se tienen que cumplir, porque si no, pues entonces, pues, ¿para qué existen las reglas locales y las reglas internacionales, ¿no? Si no se van a cumplir. Entonces, pues estos especialistas, tal vez desconocen esto y les espanta que los cambios se efectúen en este gobierno, pero los cambios se efectúan por algo y se están reglamentando, en este caso, la ley de hidrocarburos, pues por el incumplimiento a lo que se ha establecido en los contratos que se celebraron en gobiernos anteriores y que no están cumpliendo con sus metas de inversión o sus compromisos en esos contratos o en esas autorizaciones y que a través de estas reformas se están actualizando. El contrabando de gasolina, de hidrocarburos, que es el huachicol empresarial de alto nivel que tienen los políticos mexicanos, incluso eso les beneficia a los inversionistas extranjeros. Entonces, pero bueno, pues si también están acostumbrados a tener ese trato ya de forma corrupta con los empresarios mexicanos o nacionales, bueno, ya ese es otro tema y luego, pues si se atreven a hacer esas reclamaciones, aún y a pesar de que celebran esas malas prácticas, pues de todos modos son nulos tanto las disposiciones como sus reclamaciones, porque están en contra de las prácticas del comercio y de las reglas internacionales. Pero pues que si así se han acostumbrado a hacerlas, porque pues había acuerdos políticos o económicos de esa manera, pues está bien, pero son irregulares, son indebidos, van en contra de la propia norma internacional y de las normas locales. Entonces, pues era lo que queríamos mencionar y pues ya nada más para finalizar, queremos hacer un llamado a través de esta cápsula, pues porque hemos visto que
se han presentado bombardeos en el Medio Oriente, pues precisamente hay instrumentos internacionales que reglamentan esas situaciones para poder encontrar los mecanismos idóneos para la solución de controversias, ya sea de cualquier índole, en este caso, pues ya un conflicto armado donde ya hay bombardeos y ya hay una serie de intervención militar en un conflicto en donde a lo mejor no se han planteado de forma adecuada los mecanismos idóneos. Incluso el propio gobierno de Rusia ya se ofreció como para intermediar en el conflicto entre Israel y Palestina. Entonces me parece excelente que se busque y se encuentre un mecanismo para la solución de las controversias, porque la comunidad internacional ha celebrado instrumentos precisamente para evitar los conflictos bélicos y que se eviten los crímenes de guerra y el uso excesivo de la fuerza, porque me parece que estos acontecimientos en el Medio Oriente se derivaron por una protesta y que el conflicto derivado de una protesta pues ha ido en escalada hasta llegar a esa situación que de bombardeos y de víctimas incluso de ambos bandos, y ya con afectaciones a la población civil, pero que las normas internacionales prevén cualquier uso excesivo de la fuerza que se presente en un conflicto y pues también prevén mecanismos para la solución de cualquier tipo de controversias precisamente para evitar el uso de las armas y que no se afecte a la sociedad civil y que no pues exista pues mayor peligro para la vida de cualquier miembro de las comunidades en conflicto, ¿no? Incluso la propia Organización de las Naciones Unidas prevé mecanismos para poder solucionar esta situación, y los estados que sean parte de la ONU deben de acatar los principios del derecho internacional, porque no se pueden regir solamente por su ideología o su ánimo o su ímpetu económico o religioso, y menos, y pues el conflicto se derivó de una situación menor, ¿no? Y derivado de una protesta, y que derivado de esa protesta pues se ha usado eh, eh, pues el uso de la fuerza de forma desproporcional, porque vemos que una parte pues no tiene la capacidad bélica que tiene la otra, y pues si la otra, derivado de una simple manifestación, este, pretende solucionar ese conflicto abusando de su poder militar y de la fuerza excesiva con el otro estado, pues si en dado caso hasta se están cometiendo crímenes en contra de la humanidad, y esos son delitos internacionales que están establecidos en tratados internacionales, y que la propia Corte Penal Internacional tiene la obligación, de acuerdo a los mismos tratados internacionales, de juzgar a las personas que ordenen o ejecuten cualquier tipo de acto excesivo por el uso de la fuerza a otros ciudadanos de otro estado que se encuentren en conflicto, pero que la desproporción eh, bélica pues es abrumadora, ¿no? Y derivado de esta desproporción se pueden llegar a cometer delitos
de guerra contra la humanidad y que deben de ser sancionados porque la comunidad internacional este, a través de los acuerdos multilaterales y bilaterales, pues ha establecido en los propios tratados internacionales el uso adecuado de la fuerza y los mecanismos para la solución de las controversias de forma pacífica, cosa que en este conflicto no se están llevando a cabo por parte de ambas partes, y menos si una tiene una capacidad bélica eh, incalculable y la otra pues se encuentra en estado de indefensión, independientemente que la que inició las protestas o eh, haya invadido o haya protestado en su territorio o en algún lugar sagrado o vaya en contra de sus leyes o de su cultura o de su religión, pero que no pueden actuar por propia mano. Para eso hay instrumentos internacionales que regulan el uso de la fuerza y esta debe ser proporcional al nivel de conflicto y en relación al tipo de conflicto que origina ya la intervención militar. Y la comunidad internacional pues tiene que intervenir para evitar ese que la vida humana se ponga en riesgo tanto en una parte, en un estado, como en otro estado. El gobierno, insisto, el gobierno de Rusia ya se pronunció al respecto para mediar en ese conflicto y ojalá que ambas partes acepten esa mediación y que esté conforme con lo que establecen los órganos de la comunidad internacional, pues para establecer precedentes y que no vuelva a ocurrir, porque si no, de lo contrario, incluso se pueden fincar delitos de lesa humanidad o contrarios a, a lo que se establece en los instrumentos internacionales, ¿no? Y que la comunidad internacional condena enormemente, porque pues para eso existen la normativa internacional, no nada más para que se respete en materia comercial o en materia de los intereses de inversiones extranjeras, sino también para evitar el conflicto armado y más si una nación o una potencia bélica usa de forma desproporcionada las armas en contra de otro pueblo que se encuentra en una situación más precaria. Porque si se argumenta que en el otro estado donde aparentemente existe desventaja, pues hay actos de terrorismo, se consideran terroristas, bueno, eso se tiene que probar a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias y no solo actuar por propia mano, porque incluso eso en las religiones está prohibido. O sea, en los libros sagrados de cualquier pueblo está prohibido eso, o sea, deben de buscar los mecanismos alternativos para la solución de las controversias que la propia comunidad internacional ha llevado a cabo para evitar el uso de las armas y evitar sobre todo cualquier crimen en contra de la humanidad que se pueda presentar. Y en dado caso, si se cometen, pues se tienen que sancionar, porque pues entonces la evolución de la civilización no está presente en, en todos los estados y pues con el ejemplo, cuando un estado tiene todas las posibilidades de hacer respetar lo que la comunidad internacional ha establecido para preservar la vida, la paz como un valor supremo y universal, pues se tiene que acatar ese estado por más poderoso que se sienta.
sino de lo contrario, la propia comunidad internacional le tiene que imputar los delitos que se cometa derivado de ese uso excesivo de la fuerza. Y si se cometen actos terroristas o que me parece en este caso se derivó el conflicto en una derivado de una manifestación, pero que si ya existen antecedentes de un conflicto, pues se tienen que probar y se tienen que buscar los mecanismos alternativos o adecuados para solucionar esa situación. O en su caso, detener a los sujetos y condenarlos o juzgarlos en tribunales especializados. Para eso existe la Corte Penal Internacional, el Consejo de Seguridad y los propios órganos propios de la Organización de las Naciones Unidas para que cualquier Estado miembro se someta a las disposiciones internacionales. No pueden hacer lo que se les pegue la gana, por muy poderosos que se sienten o se sientan, ya sea en forma beligerante o en forma económica o en forma militar, etcétera. Hasta en los conflictos armados hay reglas y si no se respetan deben de ser sancionados. Pero bueno, aprovechando esta cápsula, pues era un llamado importante para mantener la paz, porque yo he comentado que a través de estas cápsulas el interés supremo de forma individual y personal, pues es esto, o sea, dar a conocer la cultura del Estado de Derecho en la legislación local, pero también en la legislación internacional, precisamente para la solución alternativa de cualquier controversia y se evite el uso excesivo de la fuerza, el uso de las armas, la intervención militar o de cualquier naturaleza que ponga en riesgo la vida de cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo. Entonces esperemos que este conflicto se solucione entre pues, Israel y Palestina, me parece, y que se adopte esta posibilidad de que Rusia pueda mediar entre estos estados para que se dé una desescalada en el conflicto y finalmente se llegue a una solución. En este conflicto específicamente, ya si hay antecedentes de que se consideran grupos terroristas y eso, bueno, pues también se tiene que comprobar y se tienen que juzgar en los tribunales internacionales, para eso existen, para eso se crean, no para exterminar a toda la población que aparentemente se les señale o se les considere como terroristas, ¿no? Bueno, esto es mi opinión de acuerdo a lo que conozco de la normatividad internacional y de los acuerdos y de los mecanismos, insisto, para la solución de las controversias de forma pacífica, porque la comunidad internacional en todos los tratados internacionales se establece como valor supremo y universal mantener la paz y la vida de todos los seres humanos de cualquier nacionalidad, en cualquier parte del mundo y bajo cualquier circunstancia. Y se condena además el uso desproporcionado de la fuerza y el uso desproporcionado de las armas, aunque sea este, por defensa propia, porque aún en la defensa propia ese uso de la fuerza debe ser proporcional a la agresión que sufre en este caso el Estado, pero que su reacción debe ser de forma proporcional a la agresión, es decir, que si hubo una manifestación y por ahí se golpearon, pues debe ser proporcional la defensa, no puede exterminarse un pueblo o una ciudad o una comunidad pues por una simple protesta. Ese es el uso indiscriminado
de la fuerza y de las armas, y que la comunidad internacional debe de condenar, sea en este conflicto o en cualquier otro conflicto, porque para eso existen los instrumentos internacionales. Bueno, es una recomendación, pero que a propósito de estas situaciones de los tratados internacionales, pues aprovechamos para mandar este mensaje de paz a todo el mundo. Hasta la próxima y nos vemos.